Luisa, Jessica, muy buenos días, mis queridas periodistas, bienvenidas. Hola Ernesto, Jess, buen día. Hola, hola. Sí, ¿qué pasó con Daniela, que ya no alcancé a leer? Pues dijo que tenía la presión muy baja, que lleva desde hace como 2 semanas atorada con un manual. Es todo lo que yo sé porque el manual y el manual y el manual, pero no dice de qué. Y no lo ha acabado, entonces está durmiendo muy poco, dice que comiendo medio mal y que hoy se levantó como con la presión muy baja Ups. y esta sensación de desmayo, decía que como que se le nublaba la vista. Pero No, bueno, no, no. está en casa acompañada, entonces ya más bien era como de poder descansar un poco nada más. Bueno, está bien, porque sí, Y hay que señalar que ella tenía muchas ganas de hablar de Sandra Cuevas. Sí. Lástima que se perdió esta oportunidad, Tenemos ¿verdad? que hacerle honor, Jessica. Así es. Pues si quieres, empezamos contigo, mi querida Luisa Cantú. Pues el caso de este personaje de Sandra Cuevas, que pues acá en la Ciudad de México, si usted no vive acá, pues se está perdiendo de unos espectaculares. Ahí le vamos a pasar varias imágenes que tenemos sobre Sandra Cuevas, esta alcaldesa de aquí, de la alcaldía Cuauhtémoc, quien dirige esta alcaldía de una manera también muy, muy particular. Y se ha llenado y eso ha llamado muchísimo la atención, pero por otro lado también hay contrastes y otros periodistas o la misma gente de Sandra Cuevas, pues dice, pues lo mismo también es Claudia Sheinbaum, y también a Sheinbaum la vemos no solamente en la Ciudad de México, sino en otras partes de la República Mexicana. ¿Y por qué se habla y por qué se critica a Sandra Cuevas y no a otras personas? En fin, pues un tema que creo que vale muchísimo la pena, un rasgo de personalidad de Sandra Cuevas, que Dios bendito, pues es una mujer bastante, bastante compleja. Mi querida Luisa Cantú, en un primer peloteo, ¿cuál es tu valoración de que pues ahora estamos saturados de Sandra Cuevas por todos lados? Aquí es calle por calle, poste por poste. Es verdaderamente impresionante la imagen que aparece de ella. Sí, bueno, la verdad es que de Sandra Cuevas, porque ya es un personaje que tenemos en la mira, porque si uno pasea por aquí, por Coyoacán, por ejemplo, mismas paredes, mismos poste tras poste, ahí afuera de los viveros, por ejemplo, está plagado de Giovanni Gutiérrez, que a mí me dio gusto porque la verdad nunca le había visto la cara al delegado que gobierna aquí, ¿no? De esta alianza de oposición, entonces lo conocí allá varios años de que está acá. Y creo que es muy sintomático porque es exactamente igual con el resto de, bueno, no el resto, con varios alcaldes, particularmente de este grupo político, que los conocemos por los escándalos, ¿no? Sandra Cuevas prácticamente por borrar rótulos y por haber secuestrado a 2 policías en su oficina. Pero que tú digas, se nota muchísimo X trabajo que hizo, ¿no? En el centro, en cualquier colonia de la Cuauhtémoc, la verdad es que no. Y justo creo que es directamente, digamos, proporcional, ¿no? El esfuerzo que están haciendo por darse a conocer con estos anuncios y espectaculares, porque su trabajo, digamos, no está hablando de ellos. Me parece importante decir que este grupo político es como la alianza de el Pacto por México, ¿no? Ahora va por México, sí por México, ya no sé cómo se llama, Unidos. Bueno, no, Unidos creo que no es PRI, PAN, PRD, pero este grupo, digamos, de oposición, que antes en teoría no eran oposición, sino el PRD era quien gobernara, en realidad tienen un pacto de paz hace mucho tiempo ya en la capital del país. Uno ve en este mismo grupo de Sandra Cuevas, por ejemplo, a Nora Rubalcaba, ¿no? Que se ha alternado ahí la alcaldía con Víctor Hugo Lobo, que son además pareja, y cuando uno es alcalde, pues el otro es diputado, y así se van alternando. Lo mismo estos grupos panistas, ¿no? Antes el grupo como Fortezón de aquí en la ciudad de Federico Doring, ahora es el de Jorge Romero, que les heredó, digamos, como a estos muy jóvenes que fueron creciendo con él, a Taide, el presidente, el propio Mauricio Tabe, Santiago Taboada, que ahora también se destapó para la ciudad y demás. Del PRI, este grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con, digamos, presencia y alianzas con Israel Betanzos en lo legislativo, pues con Mariana Moguel un poco, cuando era diputada también, y bueno, el lado, digamos, fuerte priista del Verde, cuando el Verde estaba con el PRI, era Adrián Rubalcaba, ¿no? Que también, quién sabe cómo le ha hecho para estar al frente de Coajimalpa tanto tiempo, porque va, viene, creo que fue delegado, luego diputado, luego alcalde y se religió como alcalde, ¿no? Como que también la reforma política le sirvió para perpetuarse en el poder.
y han hecho justo de la publicidad exterior, sé que es un tema que tocaremos, ¿no? De los centritos comerciales, de esta corrupción inmobiliaria, casi que una forma de vida, ¿no? Y me parece como muy sintomático también cómo cierran filas. Y entonces ahora todos atacan que haberle quitado este espectacular del tamaño de un edificio de Tlatelolco a Sandra Cuevas es un ataque político cuando a toda... Mira, la gente empresaria mucha de la gente empresaria, si supiera que esa es una oportunidad de anuncio, siempre habría anuncios ahí, ¿no? Como que esa es una primera pista. Claramente no hay siempre porque no es algo que el INVEA permita, por eso hubo esta primera verificación, ¿no? Pero bueno, también es sintomático que alguien que pugna como tan tajantemente por la ley y el orden y digamos, lo uniformado y quitar los colores y la alegría de nuestras vidas y nuestras calles, tan impunemente viole, ¿no? Las reglas de espacio exterior. Entonces, bueno, pues yo solo diría que a mí sí me preocupa porque como que nos reímos y, insisto, ¿no? Tomamos a estos personajes como por el lado de sus personalidades que afloran, pero no nos damos cuenta que sí es un grupo político que ha ido creciendo, sobre todo económicamente muchísimo. Digo, la prueba es que ahí está Mítica, ¿no? Construido, se robó una calle, se murió gente, pasaron por encima de un pueblo completo y ahí está, ¿no? Construida a pesar de que hubo 2 diferentes administraciones locales y en la Ciudad de México. Y es como una forma de vida, esta de Sandra Cuevas, ¿no? De Adrián Rubalcaba, que también ahí decía que, ¿se acuerdan que hubo un escándalo porque era Marine en los Estados Unidos, porque salía en sus fotos también ahí como con el uniforme y unas cosas que dices, es como una forma de pensar en la que creen que el orden se va a traer siendo así, ¿no? Como mano dura y estrictos y no dejando que la gente sea, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa porque como vimos en la elección pasada de la Ciudad de México, pues este grupo avanzó un montón, porque cerró filas y porque tienen mucho tiempo trabajando, digamos, en lo oscurito y fortaleciendo sus pequeños grupos, ellos sí en alianza inquebrantable, por lo menos hasta ahora, y Claudia Sheinbaum justo está bastante distraída, diría yo, en lo suyo, ¿no? Que es levantar la mano rumbo al 2024. Y pues mientras tanto aquí en la ciudad perdimos la mitad de la capital a lo que era un bastión de izquierda, ¿no? Entonces a mí sí me parece que está bien reírnos porque pues se ponen de pechito, pero no hay que dejar de tomar la seriedad, digamos, de que sí es un grupo que está trabajando y que ahí están los resultados de su trabajo, ¿no? Que son justo un montón de plazas comerciales, un montón de edificios nuevos que se cayeron en el sismo y demás, y estas como concepciones de lo que debe ser ciudadanía y lo que deben ser las calles. Entonces creo que también hay que ver eso, ¿no? Que hay más que el chiste cuando hablamos de este grupo de alcaldes. Gracias, mi querida Luisa. Jessica Cermeño, ¿qué decir de nuestra amiga Sandra Cuevas? Te puedes persignar antes de iniciar, por favor. Es que el rollo con Sandra Cuevas es que es un cúmulo de pifias, ¿no? Ahorita estaba yo leyendo esto de cómo puede ser que en tu informe de gobierno uses un video del 2017 de un exalcalde de un partido al que tú estás diciendo que te acusa públicamente, que te acusa políticamente, que te persigue, que inventa marchas en tu contra porque tú estás subiendo mucho de popularidad en la delegación Cuauhtémoc, bueno, alcaldía Cuauhtémoc, y que utilices material de Néstor Núñez en tu informe, en tu video oficial. Digo, es que es, como dice Luisa, se ponen de pechito y además simplemente esas acciones, porque hay que decir que esto que decía Luisa del súper espectacular en el edificio Chamizal fue quitado porque no cumplía con los requisitos del INVEA. Entonces tú dices, si esa alcaldesa que dice que la están atacando porque es muy buena en su trabajo, ni siquiera con su propia publicidad puede cubrir los requisitos de ley que podemos esperar, digamos, ¿no? Más es ya todo lo que dijo Luisa, pero son pifias que me parece que son básicas, ¿no? Y que ahora diga Núñez, claro, y con toda la razón, dice, se está quejando de que nosotros no hicimos nada y de repente me encuentro con que ella está usando nuestro material audiovisual sin ningún tipo de permiso, pues por supuesto que va a la risa involuntaria el caso de Sandra Cuevas, ¿no? Porque que dure su informe de gobierno minuto y medio por el agua y que ella esté con este vestido que ya no sé ni cuánto costó, pero seguro muchos miles de pesos, que yo jamás voy a poder comprar un vestido así, por supuesto, ni a lucirme como ella debajo de ese paraguas blanco, yo ¿no? Esperaba verlas con vestidos así, hombre. No, vestido sí, pero no con ese valor monetario al menos, ¿no? La verdad es que sí se presta a que tú hagas toda una reflexión sobre la calidad de las personas que están gobernando esa alcaldía. A mí me parece
tremendo, ¿no? Que salgan en las redes sociales una de las colaboradoras de Núñez a decir, fíjense que mi cara sale ahí y que ella siga sosteniendo una posición política que ella quiere hacer parecer de fondo, ¿no? Diciendo que en realidad ella es la verdadera oposición en la Ciudad de México, porque incluso se ha presentado así en muchas ocasiones, y que ocurran este tipo de cosas. Por eso yo creo que Sandra Cuevas, habrá que ver qué pasa en la siguiente elección en ese lugar, pero sin duda esta alianza tan perniciosa y también tan preocupante con los vendedores ambulantes, y no lo digo por el rollo de los vendedores ambulantes, sino más bien por este tipo de clientelismos que en la Ciudad de México quisiéramos no volverlos a ver, no solo por el grupo de oposición, sino también por el grupo de Morena, y todos no quisiéramos volver a ver cómo se compran así los votos, porque ocasiona después otro tipo de mafias tremendas que terminan al final en crimen organizado, delincuencia organizada, y que hay que, como dice Luisa, hay que verles, seguirles la pista y ver con quién se relacionan, cómo se relacionan, los negocios que hacen, porque es la única manera de mantenerlos a raya. Y si no lo decimos así, muy posiblemente sí creo que en la elección van a, digamos, entre la oposición que se está viendo aquí en la Ciudad de México y algunas cosas más del ámbito nacional, sí vamos a ver algunos cambios de fuerza. Por eso hay que tener tan claras quiénes están haciendo este tipo de cosas en la ciudad, ¿no? Es lo que creo. Sí. Gracias, mi querida Jessica. Dice Irma Arce, en el informe de Sheinbaum en Jardín Hidalgo, Coyoacán, el Giovanni fue abucheado e insultado, tuvo que intervenir Claudia para calmar a la población, fue memorable, dice nuestra querida Irma Arce. Federico Reyes, el tema de Sandra Cuevas es centro chilanguísimo. Cruzli, de lo que me ha gustado en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán es que vecinos se organizaron para bajar esos plásticos horribles con sus caras y los fueron a dejar a la alcaldía. Ahí nos contarás de eso, mi querida Luisa, ¿no? Yo no supe si en Coyoacán pasó eso. Sí, se organizaron en varias alcaldías, ¿eh? Yo vi ahí varias convocatorias en Twitter. Dice Génova, Verónica Peralta, Sandra Cuevas, Claudia Sheinbaum, gobernadores, gobernadoras, diputadas, diputados, todos promocionando su imagen disfrazada de informe de trabajo y el INE solo mirando. Héctor López Osuna, la época preelectoral ha comenzado. Amigos, la ciudad será tapizada con espectaculares pósters de aquí al día del voto. Y dice Mónica Maldonado López, cuando un político depende de la publicidad, evidentemente no está trabajando, no entienden que eso ya no funciona, muchas personas ya no les queremos nada, se hace un derroche de dinero con el dinero de los contribuyentes. Pues yo no estoy tan convencido si realmente funciona o no funciona, porque lo que ciertamente señalas, y ahorita, Luisa, nada más déjame, me detengo, porque esto que hablabas, por ejemplo, de Mítica y de todo, estas mafias inmobiliarias, pues no son solo en la alcaldía Benito Juárez, prácticamente es en todas las alcaldías, porque además ahí en Coyoacán, pues se estrenó también con bombo y platillo, no hace mucho, Luisa, un Palacio de Hierro ahí, entiendo, importante, o Liverpool, no sé qué. Es el de Mítica. Es Mítica. Es el de Mítica, ¿no? Es que es además la esquinita entre Coyoacán y Miguel, literalmente en esa calle cambia de Coyoacán y Benito Juárez, comparten, es justo así el límite, digamos, de alcaldías, entonces sí, no, pero bueno. Sí. No, perdón, te interrumpí. No, es que ese palacio justo es el palacio que está como en la entrada de la calle que se robaron, o sea, que literalmente cerraron y dijeron que era para hacer como obras de mitigación por el impacto del edificio que estaban haciendo, que digo ahí, no sé, si uno se da una vuelta en las colonias de alrededor, por ejemplo, ¿no? Hay escuelas con la fachada suspendida, casas de gente mayor, ¿no? Que le suspenden ahí porque estaban arreglando, no sé, ¿no? Ahí cualquier cosa de su fachada, y uno voltea a ver al cielo el edificio del tamaño de Mítica y dice, oigan, pues, ¿no? ¿Dónde están las prioridades? Y bueno, a mí eso sí me parece como muy sintomático y grosero, que la ciudadanía está todo el tiempo tratando de ver cómo hace pequeñas obras o arreglos en sus casas, ¿no? Si un día pones una lona que hace que esta fotografía de arriba que toman, ¿no?
parezca construcción, bueno, al día siguiente te caen para revisar que no hayas hecho ¿no? una construcción ilegal. La verdad es que estos organismos sí están muy pendientes de lo que hace la gente, ¿no? En cualquier colonia que uno recorra hay sellos de suspensión, pero justo estas grandes obras pues crecen literalmente tapando hasta el sol de la noche a la mañana y nada pasa, ¿no? Ahí, como decíamos Jessica y yo, se murió gente, pues cayeron trabajadores, se podaron árboles, una calle desapareció, por Dios, ¿no? Y sigue ahí, a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces, como esto que decías de las mafias, sí es verdad que están en todos lados, pero yo también creo que particularmente hubo grupos políticos que hicieron de eso su modus económico, ¿no? Y es como claro, porque digo, México es el único país donde, bueno, no sé, pero como que la mejor forma de movilidad social en este país y de hacer negocio, la verdad es que es siendo político, ¿no? Lo pensaba hace rato, uno puede estudiar, estaba leyendo el libro este de Viri Ríos, un quinto de las personas que completan estudios universitarios y más se mantienen en la pobreza, ¿no? 7 de cada 10 personas que nacen bajo la línea del bienestar se mantienen ahí toda su vida. Es decir, trabajar hasta el cansancio en México no es suficiente. Y en cambio, ingresar a la clase política milagrosamente les hace ricos. ¿Por qué? Justo por estas redes de complicidades, ¿no? Y particularmente la inmobiliaria es una que ya vimos que cuesta vidas, ¿no? Y que arruina la calidad de las personas en general. Entonces, bueno, nada más ahí decir que como que también es algo que, a pesar de que pase en nuestras narices, no lo tenemos tan seguido monitoreado, ¿no? Y digo, son edificios de ese tamaño. Sí, y fíjate ahí, Luisa y Jessica, ¿no? Que esto que señalas, Luisa, de pues cómo se empezaron a construir brigadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán, ojalá sean otras también, pues tendríamos que estar pensando en algo así, porque ciertamente, pues los diputados y diputadas, pues también se van a querer reelegir, y luego las alcaldías, y luego, no, ciertamente, pues nos van a tapizar por todos lados y habrá que crear un mecanismo para parar eso, porque es verdaderamente inadmisible y vergonzoso. Si les parece, Luisa, Jessica, vamos pasando al siguiente tema y que tiene que ver con esto que nos proponías y que ya sabe usted, Jessica Cermeño, pues ha trabajado muchísimo también el tema de migración. Y ahora que está el tema con los venezolanos y las políticas migratorias que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos y que ha aceptado y que ha operado el gobierno mexicano también, ¿cuál es la valoración que tienes ahí, Jessica Cermeño, sobre esta situación? Porque la cantidad de venezolanos pues ya es extraordinaria, ya rebasó la cifra de los 20,000. Así que, ¿qué decir al respecto? Mi querido, quiero hacerte un viraje un poco, ¿no? Antes de hablar de migración, sí me gustaría hablar de la detención de Nisia Saritgis, ¿no? Porque precisamente tiene que ver con esto, que es, para los que no ubican qué fue lo que pasó, pues este hombre, ¿no? Que estaba prófugo, era exsecretario de Obras, fue secretario de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez entre 2006 y 2018. Perdóname que te cambie todo, mi querido Ernesto, ahorita hablamos de migración. Pero es que en el caso de él, ahorita que decía Luisa, de cómo la clase política se ha prácticamente convertido en terrateniente en algunos lugares por cuestiones que tienen que ver con el mercado inmobiliario. En el caso de Nicias, por ejemplo, se cree que tiene pizzerías, restaurantes y varios tipos de negocios en muchas de las plazas que ellos les dieron permiso de construcción, ¿no? O sea, la verdad es que la detención de él tendría que servir al menos como advertencia para los demás directores de obra, porque ¿qué es lo que hacía, o secretarios de obra? ¿Qué es lo que hacía Nicias? Básicamente era que permitía que se construyeran y, bueno, primero que se adquirieran los predios y después se construyera cualquier cosa, incluso aunque no tuviera que ver con el tipo de suelo para el que estaba marcado por la ley ese inmueble. Entonces, hacían toda una cadena, bueno, hacen, como dice Luisa, toda una cadena para permitir que ese tipo de construcciones existan. Y para que se den una idea, es que yo la verdad estoy traumada. Yo antes iba mucho, debo decirlo, antes andaba mucho más en metro y me iba en metro de Coyoacán para irme a la Cineteca, ¿no? Tenía un ratote que no pasaba ahí, ahora que fuimos a la Cineteca y tuvimos que comer ahí, ¿no? Estaba hablando con una señora que vive ahí en Joco, con la señora Soy,
y que le preguntamos que se había ido a la inauguración de Mítica, ¿no? Nos decía, por supuesto que yo que voy a ir, nos empezó a contar de los problemas de agua que tiene todo el pueblo de Joco después de la construcción, que en realidad obviamente lugares como Mítica, que son 120,000 metros cuadrados de construcción, que son estos departamentos de 9 millones de pesos de 110 metros cuadrados que yo no sé quién va a poder pagar, ¿no? Pero por supuesto los del pueblo de Joco no, y nos decía cómo la señora Sol nos decía cómo prácticamente los de Mica convencieron a uno por uno para decirle, ¿sabes qué? Lo único que vamos a hacer es arreglar un poquito la iglesia de San Sebastián, que ahora que la volví a ver, la iglesia que está ahí en Joco, para los que conocen, y que atrás se ve todo Mítica, es verdaderamente tremendo. Es como cuando voy a correr a los viveros, bueno, a caminar más bien, y que ves Mítica ahí, que me tocó ahí un temblor, yo decía, por Dios, así como está construida ahorita se nos cae, ¿no? Y el breaking news, y porque es de verdad la preocupación detrás de la corrupción que puede haber en esos lugares, ¿no? En esas construcciones. Entonces, por eso creo que es muy importante la detención de Aritgis, que se revise cada caso, y como tú bien dices, mi querido Ernesto, tendría que ser algo que se revisara en todas las demarcaciones, porque efectivamente en los últimos años hemos visto una especie de oleada de construcciones grandísimas, ¿no? Que además tienen que ver para este tipo de conglomerados comerciales, ¿no? Que ya está ahí una tienda de Hugo Boss, por ejemplo, una tienda de Chanel, que yo quiero ver qué porcentaje de la población mexicana va a estar ahí, ¿no? Y nada más quiero contarles algo que me contaban el fin de semana. Mi cuñado vive ahí muy cerca, del lado de la Cineteca, ¿no? Y nos contaba que incluso a los que compraron uno de estos departamentos, de estas grandes torres que se ven ahí, les dijeron, por ejemplo, tú cómprate un departamento en el piso 19 y les prometieron pues la gran vista, ¿no? Por supuesto que conviene tener una gran vista en la Ciudad de México, ¿no? Si se las vendían. Pero después las mismas constructoras les pusieron una torre enfrente, ¿no? Entonces lo que nos decía Gabriel es, imagínense vivir en un piso 19, ¿no? De cualquier ciudad, y que tu vista sea opacada por otra torre igualita a la tuya. ¿Qué es lo que vas a ver? Pues lo que estás viendo es a tu vecino, ¿no? Entonces, incluso hasta la gente que le vendieron ese tipo de departamentos no les dijeron todo lo que iban a construir. Entonces, por eso me parecía muy grave, tenía que checar qué es lo que pasa con casos como el de Aritgis, insisto, no solo efectivamente en la Benito Juárez, sino en otros lugares, pero sí creo que la Benito Juárez es la apoteosis de la corrupción inmobiliaria en esta ciudad, como ya Luisa lo ha explicado muchísimas veces, y que yo no sé, yo no conozco Mítica, no sé si voy a ir porque también dije que no iba a ir al Parque Delta después de que quitaron el Parque del Béisbol del Seguro Social, y debo confesar que ahora voy a ir al cine. Entonces, pero sí quiero recalcar que en el caso de Mítica, es espeluznante lo que hicieron alrededor, ¿no? Y quitarle todo el agua a la gente es tremendo, ¿no? Y perdón que cambié de tema. Oye, puedo agregar ahí, ¿sabes quién sí fue a la inauguración? El alcalde Santiago Taboada, ¿no? Que también fue algo que la gente decía, oye, tantita discreción, ¿no? Vergüenza, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero fíjate que además esta detención de Aritgis tienes toda la razón, porque una de las cosas que sí ha generado es una expectativa de que sea precisamente en la punta del hilo de una madeja, y de que de ahí, precisamente de las declaraciones que este hombre pueda hacer, parece ser que la fiscalía se está aplicando ahí duro, y posiblemente le van a aplicar tal vez algún criterio de oportunidad, algo así. Se ha estado hablando al respecto, pero que suelte los nombres de toda esa mafia, creo que sería interesante. Vamos a ver qué sucede ahí. Así que, pues, si te parece, entonces, mi querida Puedo nomás Luisa. apuntar, perdón, no, que otro hilo que se quedó ahí suelto, también fue el de Mauricio Toledo, porque justo es digamos, es parte de este mismo grupo político que también claramente hizo negocio, como decías, ¿no? Y es, bueno, aquí en el centro de Coyoacán, pizzerías, heladerías, bares, sobre todo un montón de bares, ¿no? Casas que eran además así, bueno, no sé, ¿no? Protegidas arquitectónicamente, que ahora son negocios. Y él también se le acusó justo de enriquecimiento ilícito, pero está prófugo, y ahora hasta este momento ya se negó la extradición al país, ¿no? Entonces, digamos que ahí también, como que sí ha habido pequeños jalones, digamos, del tema. Por ahí decía Ulises Lara, en una entrevista que le hicimos en La Octava hace unos meses, cuando justo hubo esta primera orden de detención, que sí iba a haber más, ¿no? O sea, que ahorita no podían hacer público nada porque estaban en el proceso de investigación, pero que sí tenían, digamos, elementos
para presumir que el tema era más grande que esas únicas personas. Y digo, eso sería importante porque también lo que pasa a veces con estas mega investigaciones es que quien firmó la hoja es quien acaba en la cárcel o quien acaba suspendido de funciones o demás, y las verdaderas estructuras que operan, pues ahí están en las cámaras y siguen su carrera política, ¿no? Además con los favores que ya le deben a ciertos grupos empresariales y siempre a costa de las vecinas y vecinos. Porque la Benito Juárez no es accidente, ¿no? Claramente es un lugar caro para vivir. Se ha vuelto todavía más caro a costa de muchísima gente que, bueno, ya decías tú de estafas, Jess, pero también la gente que no fue estafada ahora tiene que pagar muchísimo más por menos servicios. Entonces, como que es algo en lo que perdemos todos, excepto ellos. Sí, Sí, y saludos además, a Jorge Romero, ¿no? Que está ahí ya como coordinador en el PAN y a ver, muévanlo, ¿no? Como coordinador de los legisladores que de Cámara de Diputados y que tendría que tener algún tipo de sanción al menos, y los ves reciclarse. O sea, es tremendo. no, y además va a pasar a la Cámara de Senadores y luego otra vez viene de regreso y ahí se mantienen con el fuero y con lo que dices también, Luisa, de Mauricio Toledo, pues efectivamente, pues un juez en Chile, pues se negó a la extradición de este personaje y ahora habrá que ver, por algo se fue a Chile. Podría haber sido a Israel, por ejemplo, ¿no? Que está de moda, pero no, se fue a Chile y por alguna razón que ahorita estamos viendo, pues qué tanto hay de eso. Pero ahora sí, si quieren pasamos al tema de Venezuela. Mi querida Jessica Cermeño, pues adelante. Sí, hombre, qué bueno que ya terminamos con ese caso, es que es indignante. Bueno, no hemos terminado, pues nunca terminaremos este paso, pero en el caso de la migración, la verdad es que todos estos días, obviamente toda la semana en Univisión le hemos estado dando seguimiento a qué es lo que pasa con los migrantes que están saliendo, en el caso venezolano, que los están deportando hacia acá después de la medida estadounidense. Lo que hemos encontrado son cosas muy preocupantes, cosas que seguro ya han visto, que es como en realidad están llegando, si bien no tantos migrantes desde el norte, desde el sur sí siguen llegando los venezolanos y no solo venezolanos, por miles. Que en realidad algunos ya aseguran que más o menos hay 50,000 migrantes. No sé si esta cifra incluye también a los migrantes centroamericanos, pero el rollo no es tanto la cantidad, porque en realidad México es tan grande que se podría, digamos, de alguna manera acomodar el flujo migratorio de esa cantidad. El problema es que están llegando a lugares muy específicos y eso está colapsando las comunidades. Es el caso de San Pedro Tapanatepec, allá en Oaxaca, que prácticamente la población migrante, que unos calculan en 12,000, otros en 14,000, ya superó a la población total del lugar, ¿no? Entonces esto es muy preocupante. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, en el caso de Matamoros, Reynosa, ya también Tijuana, pues están prácticamente llenos todos los albergues. Entonces lo que están haciendo en el caso de Matamoros, por ejemplo, ya están poniendo otra vez un campamento migrante. Ya dijeron varios líderes, varios activistas en pro de los migrantes en Tijuana, que después de quemar unas piñatas ahí con la cara de Blinken y la cara de Marcelo Ebrard, ya dijeron que si no van a terminar cerrando el puente. O sea, se está convirtiendo en un problema esta aceptación del gobierno mexicano de recibir a los migrantes venezolanos. Pero a mí hay algo que ya hemos notado y me preocupa todavía más, que cuando llegan estos migrantes a México, lo que hace el Instituto Nacional de Migración es entregarles un documento. Nosotros en Univisión ya presentamos hasta el video, la foto de esos documentos y los testimonios de la gente que los ha recibido, donde dice que ellos tienen que abandonar el país en 2 semanas, como sea. Es un salvoconducto que les dan a los venezolanos deportados. Entonces, lo que ya nos están diciendo activistas de esta comunidad es que teniendo ese salvoconducto, después ellos quieren llegar a tramitar su refugio, su solicitud de asilo en la Comar. No nos dicen, no han denunciado que sea la gente de Comar, porque en realidad ellos siempre han trabajado muy activamente en pro del refugio en México, y México siempre ha aceptado a refugiados. Eso es una maravilla de este país, pero que los policías y señalan a Guardia Nacional, a policías municipales y policías estatales, y no solo de un estado, sino de Chihuahua, de Tamaulipas, de Oaxaca, de Veracruz, lo señalan diciendo, no, ustedes ya tienen este salvoconducto, ustedes no pueden tramitar asilo. Es la primera vez que yo veo un movimiento tan claro. No le voy a echar la culpa directamente al gobierno mexicano, pero sí al Instituto Nacional de... Sí. Perdón, te interrumpo ahí. A ver, el documento que les dan, un salvoconducto que les dan para que tengan una estancia de 2 semanas,
Que pueden permanecer solamente 2 semanas en México. 2 semanas es usado y entonces con ese salvoconducto ya no pueden tramitar asilo ni ningún otro tipo de permiso. Eso es lo que les están diciendo los policías a los venezolanos. Que por supuesto eso es mentira, porque si alguien llega directamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, les van a extender el apoyo, porque por lo menos el trámite, ¿no? Ya después que se decida, no sé, pero por supuesto, esto lo están haciendo antes de que los migrantes lleguen. Entonces está quedando ahí un limbo tremendo, que a mí la verdad es que me preocupa, que me preocupa desde que les dan este documento de que tienen que permanecer 2 semanas en el país. Yo quiero ver hacia dónde se van a ir, ¿no? Es gente que no tiene recursos, gente que está, la verdad, muy pauperizada, que viene con niños, que viene a buscar un futuro mejor para su gente y que les están dando este documento. Insisto, ya tenemos las pruebas en Univisión, ya las sacamos nosotros en el noticiero, que a mí me preocupa muchísimo. Y ahora también con lo Guacamaya Leaks, ¿no? Ahora amanezco con una información que trae el diario Excelsior, si ustedes quieren revisarla, que presentan un documento de un centro de inteligencia del sureste, donde la Secretaría de la Defensa Nacional ya ha documentado que no solo les cobran, digamos, vamos a hablar de distintos niveles de mafia, ¿no? Que es la mafia de los coyotes, digámoslo así, de los polleros, que son los que manejan a los migrantes, los que los traen de algún lugar, se los llevan a otro. La Secretaría de la Defensa Nacional, según este informe, ya identificó a la mafia de arriba, ¿no? En los estados del sur del país, que son los que les cobran a la mafia de abajo para que pasen migrantes. Y en este documento que saca Excelsior el día de hoy, lo que establecen es que incluso los de la mafia, digamos, pequeña, los traficantes de personas, le tienen que pagar a los Zetas y específicamente a varios grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación para que les libere a los colaboradores que los ayudan a llevar a los migrantes. O sea, específicamente el informe que sale habla de una mujer que estuvo secuestrada en un hotel de Coatzacoalcos, que era colaboradora, trabajaba para este coyote, entonces que el coyote le tuvo que dar 40,000 pesos al líder de los Zetas, ahí en el sur de Veracruz, específicamente en Minatitlán y Coatzacoalcos. Entonces, es terriblemente, este documento lo que te deja ver es cómo se ha complejizado el crimen organizado en torno a los migrantes, ¿no? Y que están haciendo prácticamente los corredores ya de una manera de la mafia, de la mafia, de la mafia, lo cual a mí creo que son las noticias que podemos dar en este momento, que por supuesto este informe es del año pasado y de seguro llevaba ocurriendo de muchos más años de lo que está, pero sí es algo muy preocupante cómo se ha estado complejizando la situación, ¿no? Hay gente que dice, no, se está viviendo una crisis humanitaria por migración, los migrantes aquí. Yo no sé si es precisamente si se puede hablar ya de una crisis humanitaria a nivel país, pero sí creo, sin duda, que hay zonas ya colapsadas terriblemente por esto. Ya hay, por ejemplo, en Reynosa, ese es un testimonio que pondremos, que ya hay ataques entre los migrantes con armas de punzocortantes ante todo el hacinamiento. O sea, es una situación muy compleja y yo por eso quería sacarla aquí a colación, que sí es, ahora veía, por ejemplo, en la mañana, y ya con esto termino, que el secretario de la Defensa, ¿se acuerdan que cada vez que él presenta como el informe de todos dónde están sus elementos trabajando, ahora ya no dice atención a migración, sino solamente dice apoyo de seguridad al sureste o algo así? Entonces también creo que poco a poco estamos como dejando de tener ese foco en la migración y en los problemas que está causando esto, y lo que aceptó el gobierno mexicano a cambio de visas de trabajo, que por supuesto es algo que México ha estado buscando todo el tiempo, pero ha tenido consecuencias y va a tener consecuencias que creo que son muy graves. Y ya. Gracias, Jessica. Luisa, una de las contradicciones o algunos puntos que me parecen y me siguen pareciendo inexplicables de la administración del presidente López Obrador es que vaya aceptando este tipo de políticas migratorias con el gobierno de los Estados Unidos y se acepte prácticamente a la gente de todas las nacionalidades que es expulsada o deportada a México, no a sus países de origen. Y llama la atención porque México acepta eso, pero no concentra. Platicábamos también con la doctora Leticia Calderón. Decía, y en lugar de invertir entonces, si vas a aceptar ese tipo de política con el gobierno de los Estados Unidos, pues tienes que crear un mecanismo de contención. ¿Dónde va a ir toda esa gente?
No hay una sola inversión, un peso invertido en albergues o superalbergues. Si vas a aceptar de Venezuela 24,000 y de Guatemala 50,000 o la cifra que tú quieras del país que sea, dices, bueno, ok, si estás asumiendo eso, pues ¿cuál es tu medida precautoria frente a eso? Y no la vemos. Sí vemos que están invirtiendo en mejoras de la tecnología en las aduanas, pero no en la atención a migrantes. No la veo por ningún lado. No sé si tú la has visto por algún lado, Luisa, pero mira, yo ya miré acá abajo y no veo ninguna. Sí, y creo que además se va a ir poniendo peor, porque como decía Jessica, ¿no? Ya en estos nuevos acuerdos entiendo que estas 24,000 visas para personas originarias de Venezuela son quienes lleguen vía aérea, pero quienes intenten cruzar a partir de esa fecha vía terrestre, también es como te cancelas para siempre, ¿no? Ya no puedes volver a pedir el estatus de refugiado. Entonces, toda la gente que viene en curso, que no es algo que tome un par de días, ¿no? Pues se va a enfrentar a quedarse en México, porque justo sabiendo que esa es tu única oportunidad, pues ya no van a llegar a la frontera. Entonces, no solo es las deportaciones, es toda la gente en tránsito que también va a desistir. Y bueno, sin duda es una situación preocupante. Digo, Jessica la ha visto de primera mano, no podría agregar a eso. Pero sí esto que dices, Ernesto, porque además el gobierno mexicano ha encontrado históricamente formas de subrogación de absolutamente todo. Cada que estamos como rebasados en alguna materia es como, bueno, pero hay algún privado que lo hace bien, le voy a dar muchísimo dinero, ¿no? Teletón, guarderías, demás. La verdad es que si alguien ha hecho bien las cosas, son justo los albergues para personas migrantes, ¿no? Es más, hay uno de los directores, el padre Solalinde, es alguien muy cercano al presidente López Obrador, ¿no? A quien escucha y con quien ha mantenido una conversación en los últimos años. Entonces, si ya hay gente que lo hace muy bien y además, de hecho, es un grupo que, digo, a mí me haría ruido quizá por división, ¿no? Religión, gobierno, pero a él claramente no le hace ruido. Entonces, si ya hay gente que hace muy bien las cosas, ¿por qué no hacer alianzas con esta gente que tiene esta expertise de años para apoyar a las personas migrantes? Esto que decía Jessica me parece bien importante porque siempre que hablamos pues yo tampoco sé si se puede decir crisis u olas, pero de diferentes momentos, ¿no? De paso migrante, vemos como comportamientos distintos. Primero muchos hombres, luego se unen mujeres, luego familias, luego infancias no acompañadas, ¿no? Y ahorita ha sido como muy notorio que son familias completas. que vienen particularmente de Venezuela. Eso también es una dimensión completamente distinta del problema, porque si algo nos quejamos como mexicanas y mexicanos de la administración de Trump es que no se hizo el mínimo esfuerzo por mantenerles juntos, ¿no? A las familias, que tendría que ser una prioridad. No solo es la seguridad, es también que puedan estar en conjunto porque son familias huyendo, como decía Jess, de situaciones que no nos podemos ni imaginar aquí, ¿no? Yo lamenté mucho que en los reportes que he visto en los diferentes noticieros y particularmente en los que tenemos en La Octava, de gente que entrevistamos en la Central del Norte o en diferentes puntos, porque cualquiera que salga hoy a las calles ve gente con banderas justo de Venezuela, de Nicaragua, he visto muchísimo también, ¿no? En los tréboles del periférico o de insurgentes o en espacios que usualmente no tenían presencia migrante, ¿no? Ya es, digamos, muy sintomático que se ve cada vez más. Y lo que dicen es que los propios policías de la Ciudad de México a quienes se acercan para pedirles ayuda o direcciones, les extorsionan pidiéndoles dinero con tal de no acusarlos con la migra, ¿no? Con migración. Entonces también eso me parece así el colmo de escupirles, que ni siquiera, uno, pues a muchas y muchos les agarró en curva esta noticia porque ya venían en trayecto cuando se anunciaron estos acuerdos, ¿no? Hubo casos de gente que se acercó a nuestro canal así, esto parece noticias, oigan, díganme qué hacer, porque ni siquiera sé qué es lo que se vale ahora y qué no, qué va a pasar conmigo, con mi familia que se adelantó. O sea, ni siquiera pensamos en que obviamente hay gente que no ve las noticias todos los días, ¿no? O que no está pendiente del Twitter de Ebrard. Entonces, pues sí, creo que es algo que se hizo muy a la ligera, bueno, no a la ligera, pero como con esta serie de errores que tampoco son tan difíciles de prever si uno pone atención a las historias como las que cuenta Jessica. Y pues ahí nada más también quisiera hablar como un poco de las narrativas, porque justo veía en la mañana un informe del Pew Research que dice que sí hay un cambio en la mentalidad de la población, en la ciudadanía estadounidense a partir de esto que pasó en Ucrania, ¿no? Que ahora hay como una mayor aceptación, digamos, o gente que cree que es más importante recibir personas refugiadas que antes. Y el contexto es el mismo, ¿no? O sea, cuando les preguntan, ahí lo divide como si son personas hispanas, si son personas católicas, blancas, ya saben.
Pero creció un grupo pues que antes no era tan, que no veía con buenos ojos la migración, justo porque cree que es muy importante recibir a personas huyendo de la violencia, que nadie lo contradeciría, ¿no? Claro que es muy importante apoyar a las personas que huyen de Ucrania, pero que no veamos en la misma bolsa estos problemas, ¿no? De Medio Oriente, por ejemplo, la gente que está huyendo también de Afganistán o la gente que huye de Sud y Centroamérica, como con Ucrania. Nos habla mucho también de cómo Estados Unidos percibe a las migraciones, que es gente como que no tiene los mismos derechos por alguna razón, y a las personas refugiadas, que son quienes sí vienen como, sí hay, ¿no? Que se les tiene que rescatar, digamos, de la guerra verdadera que es la de Europa, porque toda la demás de acá solo somos como salvajes peleándonos, ¿no? Entonces creo que ahí también sería muy importante que desde los gobiernos cambien estas narrativas, ¿no? Porque sí hay esta percepción incluso en México, porque también nos pasó con Ucrania, y nos pasa con las solicitudes de refugio, ¿no? El porcentaje de gente que pide refugio de España y se le otorga, o de Argentina y se le otorga, comparado con de Honduras, o ¿no? Pues nos dice mucho de que Haití, migración es VIP. Ajá, exacto. Haití, Y hay gente que tiene el pase automático, que es lo mismo que aceptar a la gente que viene en avión. Claramente no es la más vulnerable, ¿no? No que no importe, claro que te habría que recibirles, pero estás como obviamente descuidando a la gente que tiene más urgencia y que ni siquiera puede llegar por esas vías, ¿no? Entonces, yo ahí digo, Jessica es muy prudente y muy correcta, diciendo que no lo responsabiliza todo en el gobierno mexicano, pero ya es hora de que dejen de lavarse las manos, ¿no? Y decir, pues es que estamos demasiado cerca de Estados Unidos, porque cuando entró Biden, Mallorca lo decía, no estamos diciendo no vengan, estamos diciendo no vengan ahorita. El presidente López Obrador se refería a los hermanos migrantes, ¿no? Hermanos. Y ahora ya más bien también es un problema que hay que atender binacionalmente. Y pues no, ¿no? Son gente que tendría que estar al principio de su mira si de verdad son gobiernos progresistas o de izquierda. Entonces yo creo que ninguno se salva así de la crítica en estos momentos. pues sí, pues es todo un tema, además que le vamos a dar ahí seguimiento. Si les parece, vamos pasando, pero si me dan chance, me gustaría cambiar un poquito el tema, porque sí me parece relevante, importante lo que ha estado pasando, incluyendo con la presencia del secretario Luis Crescencio Sandoval, pues ahí en la Cámara, donde precisamente pues se pusieron álgidas ahí otra vez las senadoras y pues decidieron pues que a lo mejor se salió el secretario de la Defensa Nacional, no respondió a varios de los planteamientos, pero me parece preocupante, Luisa, Jessica, esta otra parte de que se nieguen a que el secretario de la Defensa Nacional pues dé una explicación sobre los Guacamaya Leaks y más ahora recientemente que pues apareció parte de las filtraciones, pues un señalamiento de la investigación y el seguimiento que ha hecho la Sedena contra Vidulfo Rosales, Abel Barrera y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. No me parece un asunto menor, además, en el marco de la regresión que se ha vivido en el caso Ayotzinapa, y también con el desistimiento de estos 16 militares. En fin, como que va abonando, son decenas y decenas de organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado en solidaridad con Vidulfo Rosales, con Abel Barrera y con otros integrantes de ese centro y de movimientos sociales que aparecen en estos informes de la Sedena. Todos los que, los que le han planteado al presidente López Obrador, él ha dicho que sí son ciertos. Por ejemplo, cuando era la cuestión de su salud, dijo, pues sí, sí es cierto. Y todos los que le han ido planteando ahí, pues sí es cierto este dato. Pero cuando ya se está en la medida que va saliendo más cosas de la Sedena, pues ahí ya no está dando chance ni oportunidad de nada. Les voy a pedir si vemos este video que pasamos hace un ratito, mi querido Jerónimo, donde precisamente un periodista, me parece que es el Financiero, no estoy seguro, le hace el cuestionamiento al Sí, presidente sí, es del López Financiero. Obrador y el presidente pues responde de una manera pues muy a lo López Obrador. Vamos a escucharlo porque me gustaría escuchar el análisis de ustedes, el enfoque, particularmente también pensando en la gente de la montaña del Centro de Derechos Humanos de Tlachinoyan. Vamos a escucharlo. Es AMLO el general y sus privilegios, Jerónimo, por favor.
Hello. Bueno, Es que es difícil luego encontrar los videos, ¿eh? También ven cómo luego el presidente López Obrador en la mañanera. Presidente, y un tema de seguridad. Ayer el secretario de Gobernación explicó que el secretario de la Defensa canceló su reunión con los diputados para hablar del hackeo a los servidores de la Secretaría porque le había parecido ofensiva una carta del presidente de la comisión con la que tenía esta reunión de trabajo. ¿Qué es lo que le reporta el general secretario? ¿Cuál es la parte que resultó inadmisible para él para esta reunión? Y también quiero consultarle pues de qué privilegios goza el general Sandoval para condicionar esta reunión en sus oficinas y no acudir directamente al llamado de los diputados. Gracias. Sí, pero es parte de lo mismo. Es la politiquería. No le den importancia a eso. No es nota. No es nota. Nota es el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota. Lo demás son nuestros adversarios conservadores. No hay que enojarse, hay que estar contentos, alegres, felices, y que ellos se serenen, que se tranquilicen. Sirve la pasiflorina, o el té de flor de tila, y que los medios ya que le cambien. Jessica Cermeño, te tomaste la pasiflorine, te tomaste el té de tila. Jessica Cermeño, ¿qué decir de un planteamiento de un tema tan delicado y una respuesta de esta naturaleza? Y la verdad es que se me hace todavía más reveladora la respuesta que le dio el día de ayer a Sara Pablo, nuestra colega de Grupo Fórmula, que además Sara lo ha cubierto la fuente presidencial prácticamente desde que inició López Obrador. Incluso Sara inicia su pregunta diciendo, sin ánimo de confrontar, aprovechando que aquí está el general secretario, me gustaría saber qué es lo que ha hecho con toda la información de nexos de ciertos grupos, de ciertas personas políticos a nivel local con el crimen organizado, si ya lo entregaron a alguna procuraduría, porque la ley establece que si cualquier funcionario público se entera, ¿no? O tiene conocimiento, tiene pruebas de información que incriminen en algún delito a otro funcionario público, su obligación es denunciar. Y eso no pasó. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo el día de ayer, porque yo, obviamente por el trabajo, nosotros revisamos todos los días, yo reviso puntualmente la mañanera todos los días, es parte de mi ritual matutino inamovible. Y es la primera vez que yo veo que el presidente López Obrador se niega a que un funcionario responda. Inmediatamente él contesta, no, pero es que eso fue un rotundo fracaso. Y le dice Sara, la filtración de Guacamaya, ¿no? Sí, y vuelve con este discurso que veíamos en este video del colega, que también le pregunta como de qué privilegios goza el general secretario. Y al final dice, no al final, en medio de lo que contesta López Obrador, dice que no quiere manchar la mañanera con la información de Guacamaya, respondiendo a este tipo de cosas y ya diciendo que eso, como tú bien dices, que eso no es cierto, digamos, asegurando que toda la información de Guacamaya Leaks en realidad no tiene ningún sustento. La verdad, a mí me parece pues muy preocupante, porque como tú lo has establecido, Ernesto, hace unos minutos, él al principio dijo que todos estos informes, los que iban saliendo poco a poco, eran ciertos, ¿no? Y la verdad es que la certeza y la información que se ha dado a conocer es bastante clara, ¿no? Los que hemos seguido todos los medios que han dado a conocer cachitos de información, porque es muchísima,
muchísimos datos. A mí me parece súper preocupante y me pareció preocupante desde que nos enteramos de Pegasus, ahora que mencionabas a Abel Barrera. En realidad, ¿cuánto tiempo llevaban? ¿Cuántos años llevaban negando? ¿Las 2 años? La Secretaría de la Defensa Nacional negando que había comprado más licencias de Pegasus, ¿no? Y que ahora nos enteramos no solo por Pegasus, digamos, a quienes específicamente les estaban dando seguimiento, pero también por el City Lab, que sí se está haciendo un seguimiento puntual a ciertos periodistas que trabajan con temas del ejército, a estos defensores de derechos humanos que históricamente han trabajado temas de víctimas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces a mí me parece muy preocupante. Yo creo que en este momento ya no es sostenible la posición del gobierno federal de que eso no se hace. Todavía ayer la secretaria de Seguridad Pública allá en el Congreso dijo que no se espiaba a nadie, que la inteligencia era para ayudar a todos, pero incluso la reacción física que tiene el presidente López Obrador cuando se toca este tema ya es muy clara, ya le molesta demasiado. Habrá gente, por supuesto, es un núcleo duro, la gente que lo ha seguido sin ningún tipo de crítica durante muchos años, quizá tome en cuenta y crea de verdad que sí se mancha en la mañanera hablando de este tipo de cosas. Yo creo que no. Yo creo que ha habido distintas respuestas en los otros países donde ha habido ataques de Guacamaya Leaks, pero creo que la respuesta de silencio que ha dado el gobierno mexicano ahora cuando ya empezamos a conocer la situación y de total, digamos, impunidad, apoyo al ejército mexicano, no puede ser sostenible por mucho tiempo porque puede haber consecuencias más graves, ¿no? Y es lo que estoy viendo desde el lado de la Presidencia de la República. Es en el único tema que yo lo he visto durante el sexenio, una respuesta así, clara, tajante, de no voy a hablar más de este tema, ¿no? Ya, gracias, Jessica. Luisa Cantú, ¿qué decir al respecto? Sí, digo, sumando a lo que dice Jessica, además se la pusieron casi que a gol, ¿no? Porque justo no se lo estaban preguntando como con un ataque directo a él, sino qué están haciendo con toda esta información. Ah, sí, la fiscalía lo está viendo, pero el hecho de que haya tenido esta respuesta lo retrata mucho lo que está sintiendo de la defensa al ejército, ¿no? Creo que la frase textual fue: ya no es guacamaya, es sopilote, porque justo esa fue como su postura, digamos, ha sido siempre defender que es un tema de oposición para golpearlo, ¿no? De hecho, como que mucha de la gente que analiza estos temas conecta, ya lo habíamos dicho la vez pasada, eso, ¿no? Como el ejército espía con Guacamaya y el rey del cash como si fueran parte de la misma campaña, y es peligroso hacer eso justo porque no. El propio presidente dijo la primera vez digo, cuando el primer medio lo reveló, entiendo que fue un medio que efectivamente da mucho que decir, latinos, pero él mismo dijo, ¿no? No me acuerdo si fue exactamente el que nada debe, nada teme, pero casi como que pues todo lo que está ahí ya es público, nosotros no ocultamos nada, y resulta que sí, ¿no? Evidentemente, porque claro que la labor del ejército pues tiene muchas cuentas por rendir. Yo como que me es agridulce el tema, insisto, porque estoy segura que el ejército tiene que hacer inteligencia. O sea, a mí no me salta que el ejército esté comprando licencias para operar Pegasus, porque yo prefiero saber que están espiando a objetivos del crimen organizado o del crimen, bueno, sí, crimen organizado, pues entendido como no solo narcotráfico, que esta confrontación a más como frontal, ¿no? Bueno, por lo menos se vendió en muchos momentos. Es como que a mí no me salta tanto, ni me saltó tanto, la verdad, cuando dijo que el ejército hace inteligencia. Lo que salta es cuando justo todos estos medios hablan de Tlachinoyan, hablan del EZLN, por ejemplo, ¿no? En su gira, bueno, hasta Europa, de grupos feministas, es decir, ahí ya no tiene ningún sentido. Y por supuesto que preocupa un montón. Como el momento que estamos viviendo, este intento de comparecencia, sí creo que como que lo difícil de analizarlo es que efectivamente antes no se hacía, ¿no? Nunca hubo un cierre de filas para que después de la presentación de un informe se dijera tiene que venir el secretario de Marina o de Defensa porque es parte de la glosa. Creo que también hay algo de movida política por ahí y eso es lo que como que contamina la discusión, ¿no? Movimiento Ciudadano fue como muy tajante en pues primero se dijo comparecencia, creo que ahí lo que como que complicó todo fue que finalmente la comisión aprobó un grupo de trabajo y entonces la Sedena dijo, bueno, vengan acá, y al final se inventaron una carta grosera y se terminó cancelando todo, un desastre, la verdad. Pero bueno, que habla de que también hay mucha politiquería en medio, ¿no? Entonces a mí eso también como que me encantaría que de verdad estuviera en el interés de la clase política
ponerle controles al ejército, ¿no? Y que no veamos todo lo que hemos visto en Guacamaya y en el pasado. También me sabe agridulce, particularmente en este momento, la defensa a ultranza del ejército, porque como sabemos el ejército es de carrera, ¿no? La gente que está ahí no la nombró el presidente en este sexenio, es gente que tiene ahí creciendo pues una carrera. Y entonces de repente uno ve cosas como estas comisiones que se crean para la verdad o disculpas públicas a Digna Ochoa, ¿no? Que precisamente daba seguimiento a violaciones del ejército y de autoridades a los derechos humanos, y dice, pues, ¿no? Que es como demasiado contradictorio, como el propio caso de Ayotzinapa, ¿no? Hay gente que de verdad está pugnando, creo yo, con todo su esfuerzo por la verdad dentro del mismo gobierno, y gente, por otro lado, ocultándola. Entonces, creo que, digamos, hay una cuarta transformación con la que yo comulgo, que es la de Alejandro Encinas, ¿no? Y que efectivamente han hecho mucho esfuerzo por poner estos temas y por hablar de la no repetición de cómo se han comportado los organismos de seguridad pública en nuestro país, pero por otro lado se les empodera diciendo, bueno, es que era porque le hacían caso a un mando. Y lo preocupante es que no se les está empoderando para que cuando ese mando se vaya, dándole el beneficio de la duda al presidente López Obrador de que no quiere empoderarlos para, ¿no? O sea, que efectivamente está en su corazón darnos un mejor México, no está pensando que este empoderamiento que les está dando va a seguir cuando él se vaya, ¿no? Entonces, si son gente que siempre le obedece a la persona titular del Ejecutivo, pues les estás dejando un cheque en blanco, y justo nos estamos quejando de ese cheque en blanco de los sexenios anteriores. Entonces, para mí también cada vez se vuelve más pues indefendible, más difícil de entender. Digo, pues sí, no sé si indefendible es la palabra, pero como que cada vez me parece más errático, y este discurso que se tenía como de, pues sí, la verdad es que se requiere una respuesta militar para el momento de inseguridad que estamos viviendo, que yo concuerdo, ¿no? O sea, no puedes dejar a muchas poblaciones ahí solas. Ya parece algo mucho más grande. Ya este empoderamiento no solo se siente como ciertos puntos rojos en la República que efectivamente necesitan todo el apoyo, sino como una defensa a ultranza, como esto que estamos viendo en las conferencias mañaneras. Y pues nadie quiere eso, porque tenemos que pensar más allá de hoy, más allá de este presidente que efectivamente tiene un respaldo gigante y nadie va a negar eso, ¿no? Ahí está la votación y la popularidad, pero los candados que se están poniendo para no quitarles después ese empoderamiento son demasiado grandes. Sí, es verdaderamente preocupante. Mire, pues ya, si les parece, para cerrar, yo me tengo que ir, perdón, compañeros, me tengo que ir. Les ponía ahí en el chat, pero nadie me vio. Les mando un abrazo. Gracias, luego que te vaya muy bien, un abrazo. Chao, bye. Chao. Luisa, pues antes para cerrar contigo, me estuve platicando con algunos colegas y fíjate que pues sí me entero que hay medios como el Universal o Reforma y Excelsior, que están pagándole a colegas periodistas para que les entreguen una información diaria del Guacamaya Leaks. Y me pareció, bueno, a mí se me hizo pues hasta penoso escucharlo de colegas, pues básicamente o prácticamente, y no sé ellos cómo se están viendo, pero me generaba, es como rentarte un medio para que tú me sacas una nota diaria del Guacamaya Leaks. Entonces van sobre este tipo de trabajos y es una nota diaria que tienen que entregar varios colegas. Y me parecía, no sé si la palabra sería poco ético o ¿dónde lo encajarías, Luisa, que colegas pues se presten a trabajos de esa naturaleza? Bueno, tampoco puedo decir que es una sorpresa, así que haya líneas o agendas de medios en contra de un personaje específico. Digo, a mí me ha tocado, hasta X empresa de tecnología no pagó, ¿no?, publicidad, y entonces vamos a sacar todos sus videos de celulares explotando. O sea, la verdad es que los medios de comunicación hacen unas cosas espantosas por dinero porque en su mayoría son empresas, ¿no? Y bueno, esto de Guacamaya creo que es como dices, una línea complicada porque tampoco podemos negar que es nota, ¿no? 6 terabytes de información filtrada sobre el ejército. Ahora sabemos que no es de este sexenio, ni siquiera del pasado, sino 2 o 3 antes. Pues por supuesto que son nota, ¿no? Como que entiendo por qué si a ti como periodista te dicen, métete a investigar este tema, digas, por supuesto que esto es de interés público. Creo que más bien el tema es justo cómo se usa esa información.
porque hemos visto medios que muy responsablemente dicen, a ver, revelar esto sería peligroso para ciertas familias de militares o para cierta estrategia de seguridad que se está implementando, entonces no vamos a, ¿no? Incluso, digo, ahora que conocemos justo cómo fueron las dinámicas de momentos de Wikileaks, periódicos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, como el New York Times, que se sentaron con las autoridades así, este es nuestro reportaje, ¿no? Negociemos que no pone en peligro a más gente. Sé que en México hubo ese mismo cuidado, ¿no? Como de qué se puede revelar periodísticamente sin poner en peligro a más personas o sin, ¿no? Que lo espectacular gane al bienestar ciudadano. Y creo que eso es lo que está faltando, digamos, ahorita en Guacamaya. Y también, pues, chafa, porque lo que verdaderamente tendríamos que estar como buscando así con lupa, se diluye entre las 300 notas que salen todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, no me llama, no me digo, claro, es una mina de oro para atacar a este gobierno, para muchos periódicos, pero creo que como audiencia solo tenemos que tener claro eso, ¿no? De toda la información disponible se está escogiendo cierta políticamente. Yo sí defendería que la información disponible es de interés público, pero la filtración es el primer paso, ¿no? Lo que sigue es hacer periodismo y no publicar solo lo filtrado, sino reportearlo, comprobarlo, contrastarlo en caso de ser necesario y entonces contarle a la ciudadanía una historia que le va a servir o que no le va a servir. Normalmente nos sirve para tomar decisiones y justo en este contexto creo que sí es muy, muy importante que tengamos la información sobre cómo han actuado nuestros cuerpos del ejército. Digo que a mí como que me da, no, mi pensamiento, mi como convicción me dice que está bien que haya este escrutinio público. Lamento que este gobierno se esté midiendo con una vara muchísimo más alta que cualquier otro antes, ¿no? Porque claro, a ningún otro le tocó una pandemia, a ningún otro le tocó la inflación como le está tocando a México, a ningún otro le tocó una filtración como esta de Guacamaya y la verdad es que ha tenido que responder por cosas que son sistémicas mexicanas, ¿no? Y yo sí considero que el presidente López Obrador tiene un proyecto distinto en general al de muchos otros, y sí está teniendo que sortear obstáculos mucho más duros, una prensa mucho más ruda y más abiertamente confrontativa, ¿no? No silenciada por la publicidad oficial, es decir, como que tratar de ser justa con esto también me cuesta trabajo, porque sí creo que es importante, sí creo que hay cuentas que hay que rendir, pero también me queda claro que al hacer eso tan fuertemente, dejamos de ver que no lo hicimos con muchos anteriores. Y cuando digo que es importante que la información nos sirva para tomar decisiones, de repente entonces como que ponemos muy en la mira a ciertos grupos políticos y justo vienen elecciones, ¿no? Entonces que no se nos olvide que en realidad los otros grupos políticos también tuvieron cuentas que rendir, solo no había mecanismos para exigírselos, ¿no? No había tanta apertura como conferencias matutinas para irlos a confrontar, no había medios de comunicación que tan abiertamente pudieran criticar al presidente, ¿no? O sea, las mesas de análisis que vemos ahora, bueno, eran absolutamente impensables en los medios corporativos, ¿no? Antes, entonces también como que creo que pues que me imagino que debe ser muy difícil para el gobierno responder a esto, que son cuentas que nos deben todos, absolutamente todos. Entonces yo diría, sí exijámoslas, pero que esto no le ayude a otros partidos que solo quieren llevar agua a su molino, ¿no? Como que para la audiencia es difícil encontrar ese balance entre todo lo que nos está llegando de información y tener la memoria histórica que a fuerzas quieren que se nos borre, ¿no? Sí, sí, no, y además uno dice, bueno, vamos a publicar uno diario, hazle como puedas, es decir, no hay una reflexión, no hay una investigación más profunda, es sácame uno diario y ahí te las arreglas y ahí te va un varo y eso se están conduciendo lamentablemente pues algunos colegas que yo no comparto que se maneje de esa manera, porque ciertamente, Luisa, por ejemplo, quienes hemos tenido la posibilidad ya de tener esos documentos y a la hora que vas haciendo la revisión, pues estamos armando un equipo de 10 personas para ir trabajando los temas y hacer una revisión y no sacarlos así nada más, y teniendo estos cuidados a los que te refieres y que ojalá que los colegas que vayan sacando información, pues lo hagan de una manera que sea muchísimo más cuidadosa y no por una paga o por la premura de un medio de querer golpear esta administración. Hay temas bastante delicados. En fin, pues ya lo estaremos platicando, mi querida Luisa Cantú. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, Luisa, y ahí estamos en contacto. Muchas gracias, como siempre, Ernesto, y a quienes nos acompañaron por ahí. Siempre les leemos de reojo. Me quedé con un tema pendiente ahí de dueñas y dueños de espectaculares que decían que también están haciendo su agosto porque tienen esos negocios con las alcaldías, pero bueno, lo apuntamos para otra, porque lo acabo de...
Órale. Gracias, Sale. buen día. Gracias. Chao, chao. Bye. Bye.